¿No te gustaría comenzar el día con un desayuno más saludable, sin azúcar, sin trigo y sin lácteos? En el video de hoy te voy a enseñar 3 de mis desayunos más fáciles y rápidos, económicos, 100% vegetales y saludables, para que realmente puedas hacer un cambio en tu alimentación. Contame desde qué ciudad estás mirando este video. Yo te cuento que estoy en una isla grande, en Brasil, y esta es la vista que tengo desde mi cocina. Vamos a comenzar con las recetas. La primera receta es súper fácil y rápida. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es dejar en remojo una taza de nueces. Mientras más tiempo estén en remojo, mejor. Puede ser de la noche a la mañana. Y vamos a cortar en rodajas 2 boniatos o batatas. Los vamos a cortar en rodajas de aproximadamente 1 centímetro. No hace falta que le retires la cáscara al boniato, lo vamos a cocinar así, en abundante agua. Y mientras se cocina, vamos a retirar el agua de las nueces que ya están hidratadas y las vamos a enjuagar muy bien. Una vez que las enjuagamos, las vamos a colocar en un procesador con un poquito de sal, pimienta negra a gusto y albahaca fresca, romero o perejil, la hierba aromática que más te guste, aceite de oliva extra virgen, y vamos a procesar hasta que nos quede con esta consistencia. Es una crema de nuez y albahaca. Y si te gusta la receta, compartila para que más personas puedan hacer un cambio real en su alimentación. No te imaginas lo rica que es esta crema con la que vamos a acompañar las batatas. Las batatas están listas. Para saber que están listas, las vamos a pinchar y vamos a ver que tienen que estar bien tiernitas. Ya está listo el desayuno, así de rápido y fácil. Vamos con la segunda opción de desayuno. Este también es uno de nuestros favoritos. Pancake de manzana y avena. Súper fácil, increíblemente delicioso. Esta receta se la enseñé a mi hermana y le encantó porque son súper tiernitos. Vamos a usar manzanas, avena, pasta de maní o cacahuate. Bueno, primero vamos a pelar 3 manzanas y las vamos a cortar en pedazos porque de esta forma va a ser más fácil procesarlas. Vamos a usar 2 tazas de manzanas picadas. Vamos a agregar avena. Yo estoy usando avena sin gluten, pero podés usar la avena que tengas en tu cocina. 1 taza de avena en copos, canela y 1 cucharada de pasta de cacahuate o maní. Yo estoy usando maní sin azúcar. Vamos a usar agua. En total voy a usar 1 taza de agua y voy a procesar hasta que se integren los sabores y nos quede con esta consistencia. Mientras más espesa la consistencia, mejor, porque va a ser más fácil cocinarlo. Calentamos una sartén con un poco de aceite, colocamos un cucharón más o menos de la preparación y acá esto es muy importante que veas cómo se cocinan. Tenés que ver que van a salir unas burbujitas como están apareciendo acá en el video. Y para saber el momento en el que tenés que dar vuelta, acá todavía no se puede. Los bordes tienen que estar bien cocidos, como acá. Los bordes están cocidos y lo damos vuelta. Si los bordes no están cocidos, no va a ser fácil darlos vuelta. Y acá, mira, tiene que moverse también la sartén para estar seguro que es el momento de dar vuelta al pancake. De esta forma te van a quedar bárbaros. Los voy a servir con manzana y nueces y un poquito de melado. Vamos con la tercera receta, crepes de trigo sarraceno. ¿Conoces el trigo sarraceno? Es un súper alimento libre de gluten. Tenés que probarlo. Para esta receta voy a usar 1/3 de taza de harina de trigo sarraceno. Y voy a colocar de a poco la misma cantidad, un poco de canela primero y voy a usar la misma cantidad de agua que de trigo sarraceno, 1/3 de taza de agua. La voy a ir agregando de a poco y voy a ir mezclando para que no se formen grumos.
Una vez que logré esta consistencia, que se integró bien la harina y el agua, voy a sumar un ingrediente que le va a dar sabor y elasticidad a la masa. Voy a usar una banana, la voy a hacer puré. Una vez que la banana quedó así cremosa, la voy a incorporar a la preparación. Esto, como les dije, le va a dar sabor a la masa y le va a dar elasticidad. Vamos a integrar bien y tiene que quedar con esta consistencia. Miren, vamos a cocinar el crepi. Depende del grosor, puede ser un crepi o puede ser una tortilla. Ponemos un poquito de aceite en la sartén, colocamos un poco de la preparación y extendemos con una espátula. ¿Cómo sé cuál es el momento para dar vuelta? Se van a dar cuenta porque la masa está seca por arriba y ese es el momento para dar vuelta. Miren el color que tiene este crepi. La masa es increíble y es para comerlo solo o acompañado. En este caso lo vamos a acompañar con una fruta fresca. Voy a usar mango, que nos encanta y es muy típico de la región donde vivo. Voy a colocar almendras y coco. Podés usar la fruta que más te guste. Todas las frutas quedan bien para esta opción. A Benicio le encanta el mango, así que este crepi es para Beni. Y te cuento que también lo preparo con manzana y nueces y un poquito de melado. También puedes usar canela. Cuando prepares estas recetas en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros desayunos saludables que te van a encantar y te recuerdo que si tenés alguna duda o querés hacer alguna consulta, me la puedes dejar en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.